Hola, en esta ocasión vamos a revisar la teoría de listas, cómo funcionan las listas en Python. Primero empecemos por definir qué es una lista. Podríamos decir que una lista es un tipo de colección ordenada, en el sentido de que tiene una secuencia, no necesariamente que la información o los datos dentro de una lista van a estar ordenados. Por ejemplo, no significa que los elementos en una lista van a estar ordenados de menor a mayor o van a estar ordenados alfabéticamente. Significa que ocupan un orden, que ocupan un espacio fijo en la lista y que eso nos puede ayudar a nosotros para manipular la información que está dentro de la lista. Recordemos también que las listas es otro de los ejemplos de los tipos de datos complejos que está disponibles en Python. Ya hemos estudiado o revisado un tipo de dato complejo hasta el momento, que son las cadenas de caracteres. Las listas, de hecho, comparten mucha de la teoría que ya revisamos con respecto a cadenas. Nos sirven también ahora para las listas. Eh, Adelantándome un poco, el concepto de índices, el concepto de buscar un elemento, ciertas funciones que están disponibles o las operaciones que están disponibles, son muy similares o muy parecidas entre las cadenas y las listas. Lo cual es bueno porque el tiempo que invertimos en practicar y conocer y dominar las cadenas de caracteres en Python nos va a servir también ahora para poder trabajar de manera mucho más directa y más fácil con las listas. Por eso espero que esta entrega o este vídeo que estamos haciendo no sea tan extenso como los otros, porque en muchas de las cosas me voy a apoyar en los conceptos que ya estudiamos para las cadenas de caracteres. Entonces, si no han tenido la oportunidad de revisar el vídeo con respecto a cadenas de caracteres, les recomiendo que lo hagan. Les dejo aquí el enlace o les hago una anotación en el vídeo para que puedan ir directamente a esa otra entrega y familiarizarse con estos conceptos que van a ser de utilidad acá en las listas. Cuando ya lo hayan hecho, pueden regresar y continuar con esta explicación acerca de listas en Python. Ok, entonces habíamos mencionado que las listas es un tipo de colección ordenada, es un tipo de colección de datos. Al igual que los caracteres, que las cadenas de caracteres, es un tipo complejo, significa que dentro de una misma variable yo puedo almacenar varios elementos. Y estos elementos en las listas pueden ser realmente de cualquier tipo. No estamos limitados a absolutamente nada. Por ejemplo, los elementos o los valores que yo almaceno dentro de una lista pueden ser valores numéricos, pueden ser ints o floats, pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser valores booleanos, inclusive pueden ser listas o realmente cualquier tipo de dato que esté disponible en el lenguaje de Python. Para crear una lista es muy sencillo, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar los corchetes y separar con comas los elementos que creemos que sean partes de la lista. Los corchetes y las comas no son elementos de las listas, son maneras que nos permite definir a nosotros o que realmente que le permite a Python entender cuáles son los elementos que quiero que sean partes de mi lista. Por ejemplo, si usamos corchete 7, 9, 3, 5 corchete, habremos definido una lista. Y claro, esta lista la podemos almacenar en una variable, por ejemplo, en la variable L. ¿Sí? Lo que les indicaba es que tanto los corchetes como las comas no son elementos de la lista. Esta lista tiene 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El 7, el 9, el 3 y el 5. Los corchetes y las comas se utilizan únicamente para limitar o para indicar desde este punto empiezan los elementos de la lista, en este punto terminan los elementos de la lista y las comas nos permite dividir cuáles son cada uno de estos elementos. ¿Sí?
De lo contrario, no sabríamos. Imagínense qué pasa si no utilizáramos estos limitadores y escribiéramos únicamente esto, ¿verdad? El lenguaje de programación no tiene manera de saber que ustedes lo que quieren es que esto sea una lista. Parecería como que estuvieran definiendo el valor numérico 7935. Por eso hacemos uso de los corchetes y las comas para poder indicar cada uno de los elementos, ¿verdad? Bueno, estos elementos o estas listas, como les decían, pueden tener cualquier tipo de valor. Por ejemplo, podemos decir 3.14, 8.27, ¿verdad? Tenemos ahora una lista con dos elementos. Si se dan cuenta, seguimos la misma estructura. Corchetes y cada uno de los valores individuales separados por comas. Si quiero una lista de strings, puedo decir A, hola, ¿verdad? Coma C, ¿verdad? Y habré definido ahora una lista de strings. ¿Ok? Entonces, esta es la manera más fácil de definir una lista. ¿Ok? Recuerden entonces que es importante utilizar los corchetes y las comas para poder darle pistas al lenguaje de programación de dónde quiero que empiece a considerar los elementos para la lista y cuáles van a ser cada uno de estos elementos. ¿Ok? Fíjense un ejemplo más ahí, aunque está un poco sobrescrito con las anotaciones que hice, pero tenemos ahora definida una lista movies con 3 nombres de películas. Siguen el mismo patrón, los corchetes, ¿sí? El uso de los corchetes para limitar dónde empieza y dónde termina la lista y las comas para separar los diferentes elementos. Noten ustedes que no es necesario poner una coma después del último elemento. ¿Ok? Listo, sigamos. Bueno, acá vemos ahora la misma lista, pero escrita de manera horizontal. Ambas sintaxis, por si acaso, son válidas. La pueden escribir de manera vertical o la pueden escribir de manera horizontal, dependiendo del espacio que tienen o cómo quieren organizar su código. Y, y aquí podemos entender un poco o empezar a ver las similitudes entre las listas y las cadenas de caracteres. ¿Sí? Son tipos de datos complejos indexados. Eso quiere decir que las listas también tienen índices, al igual que las cadenas de caracteres. Y al igual que con las cadenas, el primer elemento tiene índice 0. La posición es 1, pero el índice es 0. Entonces, en cuestiones de índices, porque recuerden que cuando programamos haciendo referencia al índice, no a la posición. Entonces, en términos de índices, este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2. No importa, las listas ustedes las pueden en su cabeza visualizar de forma horizontal, de forma vertical, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, no importa, ¿verdad? No importa cómo ustedes la visualicen, si la están visualizando de arriba para abajo o de abajo para arriba, no importa, ¿verdad? El, el contenido es el mismo y el orden, y a eso es lo que nos referíamos con una colección ordenada, el orden va a ser el mismo. Holy Grail, no importa si lo escriben horizontal o vertical, Holy Grail tiene que ser el primer elemento porque es el primer valor que aparece definido en la lista, ¿verdad? Y si es el primer elemento, entonces tendrá índice 0, ¿verdad? Des en cuenta que aquí en este ejemplo la lista está definida desde abajo hacia arriba, simplemente porque al autor de la imagen se le hizo más natural definirlo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Si lo vemos definido desde arriba hacia abajo, Holy Grail es índice 0, The Life of Brian es índice 1 y The Meaning of Life es índice 2, ¿verdad? Holy Grail 0, Life of Brian 1, The Meaning of Life 2, ¿verdad? No importa cómo ustedes la representan, cómo ustedes la escriben, ¿sí? Dado que este es el orden en el que fueron añadidos o ingresados los elementos a la lista, ese es el orden en el que se le asignaron sus índices. Índice 0, índice 1, índice 2. Y a esto es lo que nos referimos cuando decimos que una lista es una colección ordenada. Tiene ese orden de llegada, es el único orden que mantiene. No hay más. No están ordenadas alfabéticamente, por si acaso.
No están ordenadas ni de menor a mayor, ni de mayor a menor. No tienen absolutamente ningún orden de ese tipo. ¿Ok? Recordar también que empezamos a contar desde cero, al igual que con las cadenas de caracteres. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden comenzar a pensar y como les decía, a identificar las similitudes con las cadenas de caracteres y qué cosas que ya aprendieron de las cadenas de caracteres les sirven para las listas. Les pido algo, les pido que hagan ustedes una pausa en este momento al vídeo, no lo sigan viendo y pónganse a pensar qué de las cosas que usaron en cadenas de caracteres las podrían usar ustedes con las listas. Qué es de lo que ya aprendieron? Sobre todo lo que está relacionado con índices, ¿verdad? ¿Qué de eso les serviría para las listas? Hagan de pronto ustedes hagan una pequeña, en una hoja de papel, hagan una pequeña lista de las cosas o de los conceptos que creen que pueden trasladar de cadenas de caracteres a listas. Mucho mejor si van y prueban algo en un pequeño script de Python, en Replit o en PyCharm o en cualquier editor que estén probando, ¿verdad? Una vez que hayan hecho eso, regresen al vídeo, continúen con la explicación y vean cuántas de esas cosas acertaron o no. Esta técnica es muy importante para aprender, para no depender de que siempre nos digan las cosas, sino de que nuestra curiosidad natural y nuestra intuición nos ayuden también a construir conocimiento. Ok, entonces listo, hagan pausa y regresen cuando hayan terminado con esta tarea. Ok, asumo que terminaron ya con la tarea. Vamos a ver cuántas de esas cosas que ustedes escribieron, a cuántas le acertaron. Ok, para acceder a un ítem, a un elemento, a un valor de una lista, se debe colocar el nombre de la lista seguido de su índice entre corchetes. Eso quiere decir que las técnicas de indexamiento que aprendimos para las cadenas de caracteres nos sirven también para las listas. Entonces, si ustedes escribieron indexamiento en su pequeña lista, ¿verdad? Pónganse una marquita, lo tienen bien. Y de igual manera, las técnicas de slicing van a servir. Lo que ya aprendimos con las cadenas de caracteres nos sirven también para las listas. Todas esas técnicas de slicing, indicando índice de inicio, indicando índice de fin, indicando salto o no, todas esas técnicas nos sirven para las listas, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Si digo print entre paréntesis movies de 1, recuerden que movies es esta lista con 3 nombres de películas. Si decimos movies de 1, sabemos que nos referimos al índice 1, ¿verdad? Nos estamos refiriendo entonces a la película The Life of Brian. A eso nos referimos con movies de 1. Si hacemos un print de esto en consola, veríamos como resultado The Life of Brian. ¿Ok? Empezamos a contar desde 0, no desde 1, exactamente igual que con las cadenas de caracteres. Ok, bueno, algo que no está aquí, pero lo podemos anotar, es license. Si tenemos una lista cualquiera, por ejemplo, L, ¿verdad? Y decimos L desde, o sea, 2.3, ¿verdad? Sin importar cuál es el contenido de L, no importa qué es lo que tiene, podemos de manera general pensar a qué nos estamos refiriendo esto de aquí, qué índices estamos recuperando, qué posición, perdón, qué valores en qué índices estamos recuperando. Y estamos recuperando los valores en los índices 0, 1 y 2. ¿Verdad? El 3 no lo incluimos porque estamos en slicing. Recuerden, Python cuando trabajamos con slicing no incluye el índice superior, el índice mayor, ¿verdad? Por eso es que vamos únicamente 0, 1 y 2. ¿Por qué desde 0? Porque como hemos omitido el índice de inicio, se asume índice 0. Diferente es haber dicho L de 1 a 3, ¿verdad? Ahí sí estamos especificando un índice de arranque, un índice de inicio y estaríamos trabajando entonces con los índices 1 y 2, ¿verdad? Si omitimos el índice de para, ¿verdad? Decimos L a 3, 2 puntos, estaremos tomando de la lista los índices desde el 3 hasta el final de la misma, ¿sí? Si queremos con un salto, lo podemos hacer exactamente igual como lo aprendimos con las cadenas. Por ejemplo, 3, 2 puntos, 2 puntos,
2, ¿verdad? Estoy yéndome desde el 3 hasta el final, pero no estoy tomando todos los índices, estaré tomando, saltándome uno, es decir, el 3, luego el 5, luego el 7, luego el 9, luego el 11 y así sucesivamente hasta el último elemento posible de la lista. Como no sabemos cuál es el tamaño de esta lista, es una lista imaginaria, simplemente lo dejo expresado de esta manera. ¿Ok? Entonces, todo lo que aprendimos con respecto a slicing en cadenas de caracteres lo podemos traducir también a las listas. Sigamos. Una lista puede contener múltiples tipos de datos. Esto es cierto, ¿verdad? Ahora, lo aconsejable es tratar de mantener nuestras listas, lo más heterogéneas posible. ¿A qué nos referimos con heterogéneas posibles? A que no tengan tantas mezclas de datos. ¿Sí? Porque esto al momento de procesarla, sobre todo cuando lo estamos procesando dentro de una estructura de repetición, nos puede generar problemas, porque alguna operación que yo intento hacer sobre un tipo de dato que es válido, no es válida de pronto sobre otro tipo de dato. Si estoy mezclando, por ejemplo, um, datos numéricos enteros con booleanos, ¿sí? Las operaciones no son exactamente las mismas. O si estoy mezclando strings con numéricos, de pronto estoy tratando de hacer un index sobre los strings y cuando llegue al dato numérico dentro de la lista, el index no existe, no está definido para un dato numérico y generaría una excepción, ¿verdad? Entonces, si es posible tener listas con múltiples tipos de datos, como está aquí el ejemplo, ahora estamos combinando el nombre de la película con el año en el que fue estrenada, ¿sí? Es posible mezclar tipos de datos en una lista, pero hay que tener muchísimo cuidado en cómo se las procesa, ¿sí? Porque nuevamente, si yo hago alguna operación de strings para cada uno de los elementos, en este caso va a funcionar, pero el momento en que llegue al primer dato numérico no va a funcionar y se va a caer, ¿verdad? Podemos mezclar absolutamente cualquier tipo de dato, por ejemplo, en esta nueva lista tenemos un dato numérico, tenemos un dato booleano, tenemos un dato string y tenemos otra lista. Recuerden que podemos tener una lista dentro de otra lista, ¿verdad? Listas de listas, ¿sí? O listas anidadas. Este concepto de tener una cosa dentro de otra en programación se conoce muy comúnmente como anidación. Entonces, cuando tengo una lista dentro de otra lista, decimos tenemos listas anidadas. ¿Ok? Entonces, si me escuchan utilizar de pronto el término anidado, ya saben a qué me refiero o en qué contexto lo estoy utilizando. Pero volviendo a la lámina, a la diapositiva, las listas pueden contener múltiples tipos de datos. Ustedes los pueden combinar, no hay problema. ¿Sí? El lenguaje de programación lo permite. No es aconsejable, o mejor dicho, traten de evitarlo. Y si tienen que recurrir a mezclar los tipos de datos, sean muy cautos, muy cuidadosos en cómo procesan cada uno de los elementos de la lista. ¿Ok? Recuerden que no todas las operaciones están presentes para todos los elementos, para todos los tipos de datos en Python. Ok, como les decía, ¿no? Estamos avanzando rápido porque mucha de la teoría, muchos de los conceptos de listas ya los aprendimos con strings, entonces estamos aprovechando ese conocimiento. Vamos a comenzar a hablar de las operaciones que existen para las listas y aquí también van a encontrar similitudes con las cadenas de caracteres. Devolver un elemento de una lista o un indexamiento, ya sabemos cómo lo indexamos, ¿verdad? Con corchetes. El nombre de la lista, corchete y el índice al que me refiero y cierro corchete, ¿no? Esto me permite recuperar un valor de una lista o hacer referencia a un valor en una lista. Fíjense en algo aquí. Una gran diferencia que tenemos entre listas y cadenas de caracteres es que las listas sí son mutables, es decir, sí pueden cambiar. Entonces, si yo defino una lista de esta manera, L es igual a 5, 7, 3, ¿verdad? Y, claro, yo puedo hacer algo como print L1
¿sí? Y lo que estaré mostrando aquí es 7, ¿sí? Pero puedo utilizar el mismo concepto, L1 o cualquier otro índice, para hacer un cambio de valor. Puedo decirle aquí es igual a 9. ¿Ok? Entonces, si yo ahora muestro el contenido de mi lista, todo el contenido de mi lista, lo que obtendré será 5, 9, 3. ¿Ok? Entonces, el indexamiento para una lista me permite no solo recuperar un valor para mostrarlo, sino que también me permite reasignarle o cambiar el valor de ese elemento. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con una sublista. Si tuviéramos toda una sublista, la podríamos reasignar con otros valores, pero siempre y cuando estemos trabajando con la misma cantidad de datos. Eso es algo que de pronto lo veremos cuando hagamos la práctica. En este momento, recuerden ustedes que el indexamiento nos permite devolver un valor en una lista o nos permite también cambiar el valor en una lista, ¿sí? Solo tienen que recordar cómo se lo utiliza. Si quiero recuperar el valor de una lista y asignarlo a una variable A, por ejemplo, puedo decir L1 de A. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que lo que sea que estaba guardado en L1 ahora se asigna a la variable A. Si digo ahora L1 es igual a A, ahora el proceso es el inverso. El valor que estaba en A es asignado a el índice 1 de la lista. ¿Sí? Des en cuenta, ¿no? Ese es todo lo que deben recordar. Dependiendo de dónde ponen ustedes el indexamiento, si está a la izquierda del igual o a la derecha del igual, cambia. Si está a la derecha del igual, lo que estoy haciendo es recuperando el valor de la lista o extrayendo el valor de la lista. Si está a la izquierda del igual, lo que estoy haciendo es cambiando o actualizando el valor de la lista. Tiene muchísima importancia dónde ubican ustedes en esta porción del código, este indexamiento. ¿Dónde lo ubican? ¿A la izquierda del igual o a la derecha del igual? ¿Ok? Continuemos. Al igual que con las cadenas de caracteres, está definida la operación de suma, pero recuerden nuevamente, eh, similar a las cadenas, no es suma, sino concatenación o la unión de dos listas. Veamos el ejemplo. Si tenemos la primera lista, cast es igual a Cleese, Palin, Jones, Idle, y cast 1 es igual a Charles, Smith, si combinamos y unimos cast más cast 1, ¿sí? Y por si acaso, si es que no recuerdan esto del vídeo de operadores de datos, se los dejo aquí también referenciado para que lo puedan ver. Esto significa cast es igual a cast más cast 1. En general, A más igual B equivale a es igual a A más B. Es una manera abreviada de escribir esto de aquí. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en esta operación es uniendo o concatenando dos listas, ¿sí? Y se respeta el orden en el que aparecen. Es decir, primero van a venir todos los elementos de cast hasta idle, seguido de todos los elementos de cast 1, Charles y Smith. ¿Ok? Ese es el resultado. Y claro, esta nueva lista que se produce está siendo reasignada a la variable cast. Estamos cambiando su valor anterior ahora por el resultado de unir lista 1 más lista 2 o cast más cast 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la unión es la forma más fácil de unir o concatenar dos listas en Python a través del operador más. Existen otras maneras de combinar listas, de unir listas, ¿verdad? Que las veremos más adelante a través de las funciones append, ¿sí? Y la función
extend. Estas las veremos más adelante y son funciones que también nos permiten combinar valores entre listas, ¿sí? O añadirle de alguna manera valores a una lista. ¿Ok? Bueno, continuemos. El operador in. No hace falta que lo repita, que lo recuerde. Si ustedes ya lo dominaron con las cadenas de caracteres, sabrán que esto me permite buscar ahora un elemento no en una cadena, sino en una lista. Me va a permitir saber si X existe en lista y el resultado de esto es un booleano, ¿no? True si X existe en lista, false si no existe en lista. Vean ustedes el ejemplo. Si decimos idle in cast, el resultado es verdadero porque idle es el último elemento de la lista. En cambio, si decimos Smith in cast, el resultado es falso porque el valor Smith no existe en esta lista cast. ¿Sí? Aquí hay una operación nueva, la operación de eliminación, la operación de este del viene de delete. ¿Ok? Para aquellos que les gusta o que ya están practicando su inglés, el del viene de delete, que significa borrar o eliminar. Y lo que estamos logrando aquí es eliminar el elemento en índice i. Esto va a reducir el tamaño de la lista y va a cambiar los índices que están asignados a los elementos posteriores al elemento que eliminamos. ¿A qué nos referimos? Veamos si tenemos aquí un ejemplo. Miren, Cleese es índice 0, Palin es índice 1, Jones es índice 2, Idle es índice 3. Estamos mandando a eliminar el elemento en índice 1, Palin, o sea, este elemento se elimina. Como se elimina, los elementos Jones y Idle tienen ahora un nuevo índice. Cleese sigue siendo índice 0, pero Jones cambia ahora a 1 y Idle cambia a 2. ¿Sí? Ya no mantienen el índice anterior, se reajustan al nuevo tamaño o a la nueva realidad, al nuevo orden de la lista. ¿Sí? Entonces tengan esto presente. Esto es importante, sobre todo cuando trabajen con listas dentro de lazos de repetición y estén haciendo referencia a los elementos de la lista a través de sus índices. Si dentro de su repetición están eliminando elementos de la lista, los índices ya no son los mismos y podrían estar generando un error de lógica. ¿Ok? Cuando lleguemos a la parte de estructuras de control y específicamente a las estructuras de repetición, ¿sí? Nos quedará mucho más claro a través de los ejemplos y de la explicación a lo que me estoy refiriendo en este momento. Ok, vamos ahora a revisar funciones que son de Python que las podemos aplicar a las listas, ¿sí? Es más, una de esas funciones, no sé si ya la hemos visto aquí, no la hemos tocado todavía ninguna de esas funciones, en las cadenas ya lo hicimos, pero veamos ahora qué funciones de Python existen para las listas, ¿sí? Y ¿por qué es importante hacer esta diferencia de funciones de Python y funciones de lista? Porque se utilizan de manera diferente. Las funciones de Python no se utilizan con punto. Y las funciones que son propias de lista se utilizan con punto. En este momento, como vamos a ver las funciones de Python, se darán cuenta que no las usamos con punto. Por ejemplo len. ¿Sí? Esta es la función que pensé que ya la habíamos visto anteriormente en estas diapositivas. Pero no, es la primera vez que la estamos viendo. Sí la vimos en cambio con las cadenas de caracteres. Y cuando las veíamos con las cadenas de caracteres, ¿a qué nos referíamos? ¿Qué dijimos que hacía? Nos entregaba la cantidad de elementos que tenía la cadena. Acá va a hacer algo similar, nos va a entregar la cantidad de elementos que tiene la lista. Entonces, si mi lista es materias, tengo matemáticas, física, química, biología, si yo digo print len de materias, el resultado va a ser 4. Voy a tener 4, perdón, esto no es lo que quería hacer. Voy a tener 4 elementos. ¿Sí? El print de len de materias va a ser 4. ¿Sí?
Tengo 4 elementos en mi lista. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Si me refiero a índices, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. ¿Ok? ¿Sí? Veamos la ejecución de este código. Si decimos print materias, lo que estamos mostrando son las cuatro asignaturas o las 4 materias que son parte de esta lista. Recuerden, ni los corchetes ni las comas son parte de la lista. Están ahí únicamente para una ayuda visual de saber dónde empieza la lista, dónde termina la lista y cuáles son cada uno de los elementos individuales. Ok, en la siguiente línea, si decimos print len de materias, como ya lo habíamos anticipado, el resultado es 4. Ahora, si decimos print materias 1, ¿qué creen ustedes que se mostraría por pantalla? ¿Sí? Antes de que yo revele la respuesta, piensen ustedes qué se mostraría por pantalla. ¿Están listos? Si no, pongan pausa. ¿Ok? La respuesta es física. Porque recuerden, este es el índice 0, este es el índice 1. ¿Sí? ¿Y qué estamos recuperando? Estamos recuperando el índice 1, física. ¿Ok? Entonces, esta es la primera función de Python que estamos viendo y den cuenta que no utilizamos nosotros el punto para llamarla. No dijimos materias.len. ¿Ok? Esto no dijimos. Esto es incorrecto porque es una función de Python, no es una función de las listas. ¿Sí? En la siguiente sección, cuando hablemos de funciones de listas, ahí van a ver que todas esas funciones las llamamos con punto. Ok, vamos a ver más funciones, la función max y la función min. Ustedes recordarán que hacen esto, encuentra el máximo valor y el mínimo valor. Si estamos hablando de valores numéricos, es fácil saber cuál es el mínimo valor, cuál es el máximo valor. Si estamos hablando de strings, el orden es este orden lexicográfico, ¿no? Que está dado por las tablas de relación entre los caracteres y los valores numéricos. Si no saben de qué estoy hablando, recuerden ir a revisar los vídeos de la teoría de cadenas de caracteres y de las operaciones de cadena de caracteres, donde explico un poco más qué es esto, ¿no? A qué nos referimos con la tabla ASCII o con la tabla Unicode, que son estas tablas que nos permiten saber cuál es el orden para mis strings, para mi texto. ¿Sí? Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es el uso de max y el uso de min. No tienen puntos, son funciones de Python, entonces más bien reciben como parámetros entre los paréntesis el nombre de la lista al cual ustedes quieren averiguar el valor máximo o el valor mínimo. ¿Sí? Des en cuenta que aquí el valor máximo es Palin y el valor mínimo es Cleese, que no tiene nada que ver con el orden en el que fueron añadidos o ingresados en la lista, ¿no? Tienen que ver con este orden lexicográfico que está definido por ASCII o por Unicode. Ok, list L, esta es una manera en que podemos nosotros convertir algo a lista, ¿sí? Esa es una manera y ya les explico a qué me refiero con esto de aquí. Y la otra función de esta función, valga la redundancia, list, es mostrar los elementos de una lista. Si yo digo list cast, lo que estoy haciendo es mostrando los elementos de la lista. Realmente lo que estoy haciendo es convirtiendo cast a lista. Pero dado que cast ya es una lista, no cambia de tipo de dato, queda exactamente igual. Pero por ejemplo, se los dejo planteados para que ustedes investiguen qué pasa si yo digo list de hola. Es decir, si estoy convirtiendo un string a lista, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Ok? Vayan a probarlo a sus ambientes de trabajo, a su interpretador de Python, ¿sí? Y luego sabrán exactamente cuál es el objetivo de utilizar list. Realmente lo que estoy haciendo es convirtiendo hola a
un tipo de dato diferente, que en este caso es una lista. Ahora, la pregunta para ustedes, y esa es la que la van a responder ustedes después. Yo no voy a dar la respuesta aquí, quiero que vayan y lo prueben en su computadora. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta? ¿Cuál de estas dos opciones es la correcta? Después que lo hayan probado, regresen ustedes a ver cuál de estas dos es. Lo que nos retorna es una lista con un solo elemento, que es el string, o nos retorna una lista con 4 elementos, donde cada uno de los elementos es cada una de las letras de la palabra. Vamos a corregir. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Opción A o la opción B? ¿Cuál es la respuesta correcta? Solamente lo sabrán después de que hayan ido a probar esto en su editor de Python. ¿Ok? Pero des en cuenta a qué me refiero con esto, ¿no? Estamos cambiando de un tipo de dato hola, ¿sí?, a una lista. Lo que pasa es que no sabemos cuál es la conversión, no hasta que la prueben. Y esto es válido para todos los tipos de datos, ¿no? La conversión entre un tipo de dato y otro es permitida. Y esto también lo hemos hablado en vídeos anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvieran ustedes este string así, ¿no? Vamos a suponer que este string es B. ¿Qué pasaría si yo digo str de B? ¿Es esto posible? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? Esa es otra cosa que les puede quedar o que los invito a que lo prueben ustedes a ver cómo funciona. ¿Sí? Si esto no funciona, entonces investiguen. A ver, si yo tengo una lista de esta manera, ¿cómo la puedo convertir al string hola? Si esto no me funciona, ¿qué me funcionaría? ¿Sí? Recuerden que apoyarse en Google. ¿Sí? Hagan una búsqueda en Google. ¿Cómo convierto en Python de string a lista? Y vean qué opciones les da. Cojan y prueben algunas de esas opciones. Esta es la mejor manera que tienen ustedes para estudiar por su propia cuenta. ¿Sí? Y no depender de que alguien se los explique. Así ustedes van a ir descubriendo más funcionalidades del lenguaje. Y como sale de una curiosidad propia de ustedes, ¿sí?, es algo que nunca se van a olvidar, porque salió de ustedes, porque ustedes lo hicieron, lo investigaron y siempre se van a acordar. Ok, continuemos. Listo, hasta ahí la sección de funciones de Python que son válidas para las listas. Ahora vamos a ver en cambio que funciones que son propias de la lista, y estas funciones, recuerden lo que les había mencionado, se invocan haciendo uso del punto. La primera función es index. Similar a como ocurría con las cadenas de caracteres, lista.indexx lo que me está diciendo es en qué índice de la lista se encuentra el elemento X. Y aquí está lo que les decía, se invocan con punto. Lista.index, ¿verdad? Es muy diferente haber hecho un len lista, ¿sí? Como len es una función de Python, no necesita tener un punto. Más bien la lista va entre paréntesis. Esa es la diferencia en trabajar con una función de Python y trabajar con una función propia de la lista. En este caso, index es una función propia de la lista. Si decimos Cleese, Palin, Jones, Idle como elementos de la lista y decimos cast.indexPalin, el resultado va a ser 1. Pero si decimos Smith, el resultado es nuevamente una excepción de tipo value error, donde nos indica que el elemento a buscar no existe en la lista, ¿sí? Y la línea donde ocurre el error. Habíamos hablado de no tenerle miedo a los mensajes de excepción, de aprenderlos a entender y de utilizar la información que está en ese mensaje para encontrar el error en nuestro código. Otra función, count. ¿Sí? Y si tienen ustedes su lista de funciones que aprendieron a utilizar en cadenas de caracteres, espero que la hayan estado actualizando con cada una de las cosas que hemos visto hasta el momento, de
cuáles de esas cosas de cadenas de caracteres no sirven también para las listas. Ya llevamos varias, ¿no? Index, count, len, min, max. Todas esas cosas existían o existen para las cadenas de caracteres y también existen para las listas. Count, al igual que ya aprendieron para las cadenas de caracteres, nos dice cuántas veces se repite un elemento, ¿sí? En este caso, si tenemos una lista, Cleese, Palin, Jones, Idle y Cleese, y decimos cast.count Cleese, nos va a decir que Cleese aparece 2 veces. Y si decimos cast.count Smith, obviamente la respuesta es 0 porque Smith no existe en la lista. ¿Ok? A ver, con esto hemos revisado la mayoría de las cosas sencillas con respecto a la teoría de listas. Hay muchas otras cosas más que se quedan por revisar y que las haremos, que las veremos en otras entregas, las veremos en otros momentos y haremos ejercicios también con respecto a las listas. Otras operaciones más o funciones más avanzadas de listas que, que no hemos visto en esta oportunidad. Y hay ciertas cosas también de esa lista que ustedes armaron de funciones o de conceptos que aprendieron con las cadenas que no están acá en las listas. ¿Qué les recomiendo yo? Que todas esas cosas que ustedes escribieron y que no las lograron marcar, ¿verdad? Porque no fueron explicadas en esta oportunidad, las prueben. Por ejemplo, si pusieron en su lista find, ¿sí? Prueben. O si lo pueden contestar solamente porque saben la teoría, mucho mejor. Funciona find con listas, ¿sí? Y si recuerdan lo que les dije en el vídeo acerca de cadenas de caracteres, podrán responder muy fácilmente a esta pregunta. Si no se acuerdan, ¿qué pueden hacer? Bueno, dos cosas. La una, regresen al material de aprendizaje, al libro, a las notas, a los vídeos. Opción 2, vayan al interpretador y pruébenlo. Si le funciona, perfecto. Si les da un mensaje de error, ya saben que no funciona. ¿Ok? Para terminar este vídeo, lo que vamos a hacer es un pequeño taller, como una especie de preguntas, ¿no? Y claro, la dinámica sería que para cada una de estas preguntas ustedes primero traten de resolverla antes de que yo revele la respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí el vídeo va a ir de corrido, pero lo que yo les recomiendo es que ustedes pongan pausa, completen la tabla manualmente y luego comparen sus respuestas con lo que voy a mostrar a continuación. Ok, ¿cómo creamos una lista? El comando es lista igual y entre corchetes y separados por coma los valores. Si queremos un ejemplo real con valores Ford, Mazda y Chrysler, podemos hacer L1 es igual a Ford, Mazda, Chrysler. ¿Ok? Siguiente, ¿cómo devolvemos el valor del ítem en índice I? Con indexamiento, ¿no? Decimos el nombre de la lista y entre corchetes el índice que quiero recuperar. ¿Cómo unimos dos o más listas? Ya sabemos, ¿verdad? Con el más. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos la lista Ford, Mazda, Chrysler y la segunda lista Jeep, Chevrolet y Toyota, ¿verdad? Si unimos L1, L2, lo que obtendremos entonces es Ford, Mazda, Chrysler, Jeep, Chevrolet y Toyota. Ese sería el resultado de unir estas dos listas. ¿Ok? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Están bien sus respuestas o no? Ok, sigamos. ¿Cómo sabemos si existe o no un ítem dentro de una lista? Con el operador in. Por ejemplo, podemos preguntar Chevrolet en lista 1. ¿Cómo borramos un elemento de la lista? Del lista y entre paréntesis va el índice del elemento que queremos borrar. No el valor que quiero borrar, sino el índice del elemento que quiero borrar. ¿Cuántos ítems hay en una lista? Esto equivale a decir cuál es la longitud de la lista y sabemos que eso lo hacemos con la función de Python len. ¿Cuál es el valor mínimo y el valor máximo de una lista? Lo hacemos mediante las funciones min y max. Ver todos los elementos de la lista con la función list, ¿no? También podemos hacer un print y entre paréntesis ponemos el nombre de la lista. Eso también nos serviría. ¿Cuál es el índice del ítem X en la lista? Lo hacemos a través de la función index. ¿Y cuántos ítems
X, cuántas veces está presente el valor X en una lista. Esto lo hacemos con la función count. ¿Ok? Espero les haya servido. Espero hayan tenido todas sus respuestas correctas. Si no, revisen dónde se equivocaron, regresen a la teoría, hagan notas, apréndanlo para que no se vuelvan a equivocar. Recuerden que al principio es correcto equivocarse porque estamos aprendiendo. Si lo supiéramos todo, ¿a qué hemos venido? ¿Verdad? Ok, listo. Deberían haber más, en el futuro debería publicar más vídeos con respecto a teoría más avanzada de las listas, donde hablemos de funciones como append, como extend y otras más que están disponibles en Python para las listas, y también hacer ejercicios, vídeos donde utilice listas para hacer ejercicios. Estas serán otras entregas más que a lo mejor ya están disponibles en el canal, dependiendo de cuándo vean ustedes este vídeo o no. Lo estoy produciendo, lo estoy escribiendo, no lo sé, ¿no? Bueno, la temporalidad es completamente diferente dependiendo de en qué momento están viendo estos vídeos. ¿Ok? Pero eventualmente toda esta información estará publicada en el canal, así que para que no se pierdan absolutamente nada de lo que hacemos, no olviden suscribirse y habilitar las notificaciones para que se enteren en el momento en el que se sube o se publica en el canal nuevos contenidos. Esto es todo por el momento, me despido, ojalá les haya servido. Recuerden dejar sus comentarios y sus preguntas aquí en la sección de comentarios. Yo los estaré leyendo y contestando sus preguntas en la medida de lo posible. Hasta luego.